Pues como digo, vamos al tema o unidad 8. Aquí está, de lengua, ¿no? Para finalizarlo, ¿no? Dentro del apartado, teoría de recursos, el tercero, lenguas donde se citan cosas, contenido de gramática, de sintaxis, de semántica, etc. En este caso, como digo, vamos a empezar completando el estudio que ya iniciamos en la unidad anterior, el estudio de las llamadas figuras retóricas o recursos retóricos o figuras, eh, pues, como digo, figuras retóricas, ¿no? Que yo definía, si recuerdas, como esos trucos del lenguaje, ¿no? Basados en diferentes elementos, en diferentes aspectos, que sobre todo en el lenguaje literario, aunque no solo hay, pretendían, digamos, llamar la atención, resaltar un elemento concreto, en definitiva, crear belleza. Se llama la atención sobre ese lenguaje, sobre esa poesía, sobre ese texto narrativo y a través de esos diferentes recursos, a través de los diferentes trucos, a través de lo que provocaban esas figuras retóricas, crear, como digo, belleza. Bueno, pues sí, figura de pensamiento era el otro término. Vámonos a la teoría. Si en aquel entonces veíamos las figuras retóricas o figuras de pensamiento relacionadas con básicamente la estructura gramatical, ¿no? Con el orden de las palabras y también con el aspecto fónico, con recursos fónicos, ¿no? La literación, etcétera, es decir, los sonidos que se producen al leer el lenguaje o al leer un texto. Hoy nos vamos a ocupar, como dice ahí, de las figuras de pensamiento que se dedican o se centran en la semántica, en el significado. Es decir, que juegan, de alguna manera, basan ese juego, ese truco que se propone en el significado, ¿no? De una palabra o de una estructura. Por eso se le llama recursos semánticos. Y sin decidir o sin comentar cuáles son o qué tipo de figuras retóricas en las que vimos en el tema anterior o esta son más importantes, es decir, sin entrar en eso, lo que sí puedo decir es que las que vamos a ver aquí son bastante comunes. Es decir, de repente varias de ellas ya te van a sonar pues porque las hemos mencionado en clase, ha aparecido a lo mejor en el análisis de algún texto literario, ¿vale? Así que sí, en ese sentido, sí que, como digo, sería más común. Vamos entonces a ir viéndolas, mencionamos un poco cómo se llaman y hablamos de su significado y de su uso. Y antes de empezar, recuerdo también que a la hora del examen no vas a tener, o no vais a tener, una pregunta específica de estos recursos, ¿no? De estas figuras retóricas y demás, ¿no? Sino que dentro del apartado de literatura y de una manera práctica, es decir, sobre un texto concreto, o un fragmento de texto concreto, ahí se os preguntará, ¿no? A veces he comentado que una de las maneras es, pues mira, aquí tiene este fragmento, estos tres versos de un poema de Quevedo, en el que está subrayado, o la estructura que está subrayada, a qué figura pertenece, ¿no? A lo mejor te doy otras opciones, tú eliges la correcta, ¿no? O sea, más o menos así es como, de esa manera, es como se preguntaría, es decir, ni se van a pedir definiciones. Aunque yo mencioné los nombres y, hombre, lógicamente, pues hay que relacionar el nombre de la figura retórica con lo que significa y tal, pero de repente, pues se me olvida cuál era exactamente el nombre, pues no pasa nada, porque insisto, va a ser siempre de forma muy práctica, ¿no? O te pongo un fragmento y te digo, en el siguiente fragmento tienes una metáfora y una alteración. Identifica cosas así de ese tipo, siempre sobre un texto. Bueno, ahora sí vamos a empezar y comenzamos con una bastante clara, que es el símil o la comparación. Bueno, pues, como su nombre indica, pues es cuando se establece una comparación, ¿no? Se comparan, ¿no? Por si se parecen o no. Ahí dice dos realidades, pues puede ser dos objetos, dos personas, etcétera. Se comparan, estableciendo lógicamente pues una relación de similitud, de parecido. Sí, es característico de este recurso que se utiliza normalmente la conjunción, como dice, como. Para que quede claro que se trata de una comparación, pues además, lógicamente, los dos elementos que se comparen, vamos a tener también esa conjunción como, ¿no? Eh, Normalmente.
Puede haber otras expresiones que sean parecidas, pero como digo, la más común va a ser precisamente ese código. No solo aparece en el lenguaje literario, ¿no? Como decía, ¿no? Anteriormente, en general de todas las figuras retóricas. Es propio también del lenguaje coloquial. Muchas veces cuando estamos explicando algo, ¿no? y queremos aclararlo, pues echamos manos de una comparación. Pero aparece en la literatura también, lógicamente. Como dice ahí, pues lógicamente las comparaciones, los símiles que aparecen en literatura, pues siempre van a ser más expresivos, a veces con cierta complejidad, originales, diferentes. Como por ejemplo estos dos versos de Lope de Vega. Tu boca como lirio que derrama licor al alma. La boca como lirio. La boca y el lirio se comparan por similitud. A continuación tenemos la metáfora. La metáfora es como, podríamos decir, bueno, primero que es el más popular que tenemos, o al menos el que más veces hemos podido analizar o ver en un texto literario. Pero es decir que es como una especie de evolución de esa comparación, de ese símil, porque realmente estamos volviendo a comparar, más bien a identificar un elemento real con otro elemento imaginario. ¿Vale? Fantasioso o irreal, como queramos llamar. Y esa identificación, por lo tanto, ya no es ya solo que se comparen, que se parezcan, sino que se identifican, hasta ese punto se parecen. Y como digo, esa comparación, ¿no? O mejor dicho, esa identificación, pues viene dada porque de alguna manera el poeta, lógicamente, porque hay a veces que las metáforas son muy originales, pero que de alguna manera el poeta establece una conexión entre el objeto real o entre el elemento real y el elemento imaginado, ¿no? Y esa conexión, poeta o para el autor literario, es tan fuerte, como digo, que se expresa a través de una metáfora porque como que se solapan, se identifican. Es decir, una cosa equivale a la otra, ¿no? Y normalmente, lógicamente, algún tipo de semejanza habrá, ¿vale? Es decir, que no es que sea solo la voluntad del poeta lo que hace que tengamos una metáfora, es decir, que un objeto real se expresa a través de uno imaginario, sino que realmente hay una conexión de semejanza entre ellos, ¿no? Pero insisto, es el poeta el que establece, ¿no? El que decide, el que con su inventiva, su genio, establece esa metáfora. Por ejemplo, Lorca, que ya verás, Ana, el próximo año en el nivel 2 cuando hablemos de Lorca, pues que es el creador de metáforas, un creador de metáforas maravilloso. El viento se llevó los algodones del cielo. Y ese algodón del cielo es una metáfora, porque en lugar del elemento real, que son las nubes, estamos utilizando ese elemento imaginado, ¿no? Algodones del cielo. Lógicamente, eso es lo que parecen, eso es lo que le ha parecido a Lorca y así lo ha expresado. Por lo tanto, como digo, la metáfora, un recurso muy utilizado, que consiste en la expresión, en sustituir un elemento real, la expresión de un elemento real en el texto literario por uno imaginado, puesto que existe una relación, una conexión, una semejanza entre ellos, y a veces es tal esa semejanza, como digo, que permite esta identificación entre uno y otro. El antítesis o el contraste, bueno, pues oposición de ideas, como dice, palabras, expresiones que normalmente se colocan juntas. Cuando digo que se colocan juntas, pues pueden ser una seguida de otra, o bien muy cerca entre ellas, y que chocan, se oponen porque expresan ideas contrarias. Aquí tiene Manuel un ejemplo a través de una estrofa, unos versos de Manuel Machado, que es el hermano de Antonio Machado, que es el, entre comillas, el más conocido a nivel popular, poetas del siglo XX. Me va faltando el sentido cuando estoy alegre lloro, cuando estoy triste me río. Ahí está el contraste, ¿no? Es decir, se supone que si uno está alegre, pues tiene que reírse y al contrario. Bueno, pues esa oposición alegre lloro, triste y me río sería una antítesis o un contraste. Continuamos ahora con la paradoja. Bueno, la paradoja suelen ser eh, pues fragmentos un párrafo, una estrofa de textos literarios en los que aparentemente algo no funciona, es decir, como que no tiene mucho sentido, como dice ahí, que parece absurdo, que no quiere decir nada. Pero en realidad, si prestamos más atención, si es necesario incluso releerlo, veremos que tiene sentido. Y
Una vez que yo entiendo ese fragmento o esa estrofa y explota, entre comillas, ese sentido, ahí reconozco esa paradoja, ahí reconozco, digamos, la habilidad del escritor para haber construido ese fragmento con este recurso literario, ¿no? Dice así de Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. En una primera lectura, y si es así rápida, pues como que dices, ¿tú qué quieres decir, no? Luego, precisamente, si lo releemos, pues sí tiene sentido. Es decir, lo que hace que el ojo sea ojo es que permite ver, no que alguien perciba el ojo o los ojos de otro, ¿no? Esto pues ya nos llevaría a unas reflexiones, quizá de corte más filosófico, etcétera, eh, un poco más complejos, ¿no? Pero insisto, esa es la paradoja. Algo que parece que no tiene sentido, me parece absurdo, pero que al releerlo, a prestarle más atención, tiene sentido. Y cuando yo descubro ese sentido, esto puede dar lugar puede ser el inicio de, como digo, el debate, el comentario de otros temas, ¿no? Más complejos, insisto, que surgen, que salen a partir de esa parada. La hipérbole, bueno, básicamente yo le llamo esto la hipérbole la figura retórica de Andalucía, porque es una exageración. Y en mi tierra, nos guste o no, pues somos un poco, a veces, sobre todo en la expresión de ciertas cosas, en el volumen a la hora de hablar, pues somos bastante, en ese sentido, bastante exagerados. Bueno, es una exageración, como digo, una exageración de la realidad con un sentido propio. Es decir, la idea es, puesto que estoy exagerando, estoy expresando de una manera intensa esa realidad, lo que quiero comunicar, ese mensaje, esa emoción, ese sentimiento, lo quiero también de una manera intensa, que le llegue al lector a través, insisto, de esa exageración, que le llegue al lector también de una manera fuerte. Nuevamente Lorca, por tu amor me duele el aire, el corazón, el sombrero, ¿no? Es decir, es tanto el amor que pues eso duele todo, incluso el sombrero, como digo y tal. Me viene a la cabeza ahora una expresión en inglés, ¿no? Cuando alguien quiere decir que pues, lloró muchísimo y que por lo tanto tuvo un sufrimiento grande, se utiliza la expresión cry me a river o cry a river, que es llorar un río. Bueno, pues eso sería una hipérbole, en este caso en inglés, ¿no? Donde también hay, por supuesto, figuras retóricas. Bien, luego tenemos la interrogación retórica, que quizás esto, a lo mejor sí te suena un poco más, Ana, porque en el, digamos, lenguaje habitual, coloquial, sí que a veces decimos, pues esto es como una pregunta retórica, ¿no? A lo mejor pues alguien está hablando de un tema en un periódico, en una tertulia en la radio, ¿no? Y se hace una pregunta que no tiene respuesta. Y dice, bueno, era una pregunta retórica. En eso consiste. Son preguntas que no necesitan, que no esperan, que no tienen una respuesta. Y se utilizan fundamentalmente para cuando estamos haciendo un razonamiento, cuando estamos expresando unas ideas, un pensamiento acerca de un texto, o sea, perdón, acerca de un tema concreto. Eh, Esa pregunta retórica, esa pregunta que no tiene respuesta, lo que hace, digamos, es apoyar ese pensamiento, apoyar la expresión de esa idea. Y al lector, lógicamente, lo que hace es comunicarle, ¿no? Pues volver a recordarle, volver a insistir, expresar cuál es el tema del que estamos hablando y posiblemente lanzar nuevas vías, nuevos caminos para reflexionar, para pensar acerca de ese tema que se está tratando, ¿no? Ahí dice algo de afirmaciones o desahogos emocionales. Bueno, es decir, que muchas veces esas preguntas sin respuesta sean como una expresión, ¿no? Una expresión de una emoción o de un sentimiento, bueno, pudiera ser. Pero me quedo con, como digo, con esa pregunta que se inserta dentro de la conversación, dentro de la charla sobre un tema concreto que apoya, que se relaciona, que tiene que ver con ese tema y que de alguna manera, no solo para el lector, también para el autor, va a iniciar una nueva línea o un nuevo camino, ¿no? Para reflexionar y para seguir hablando del tema. Tenemos aquí
dos versitos de otro de los grandes e insignes poetas que veremos el próximo año, y concretamente en el romanticismo, que es Espronceda. Dice, ¿y si caigo, qué es la vida? Bueno, no se pretende en ningún caso que se responda o que el texto a continuación responda qué es la vida, pero esa reflexión sobre un tema, pues, temas insondables, ¿no? Estos temas trascendentales, sí podría hacer que después, cuando se plantea ese tipo de preguntas, se siga un poco reflexionando, se siga hablando sobre el sentido de la vida. Hay, no hay, qué es. Bueno, y estamos ya acercándonos al final. Bueno, la personificación. Bueno, pues si gusta Disney, pues no sé, el 80 o el 70% de las películas de animación de Disney se basan en la personificación. La personificación es atribuir rasgos, características humanas a elementos que no lo son, que pueden ser animales, por eso habla de seres animados, o pueden ser también objetos o cosas, y por eso habla de y seres inanimados o elementos inanimados, ¿no? Pero a la cabeza mi favorita, que es The Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, pero la versión, como digo, animada, donde, bueno, pues ahí ya la llevan al castillo, tenemos un maravilloso repertorio de personificaciones, ¿no? Elevando un poquito el nivel, tenemos ahí dos versos de Lope de Vega. Al expirar, la pulga dijo, ¡ay, triste! Por tan pequeño mal, dolor tan fuerte. Lógicamente, la personificación en este caso se centra en ese insecto, en la pulga. Y por último, la ironía. Bueno, la ironía es un elemento que caería dentro, digamos, o es un recurso que tendría como efecto provocar humor, es decir, un efecto humorístico en el lector. Lo que ocurre es que a veces, esto es simplemente por apuntar a algo, ¿no? Esa ironía puede tener un marcado carácter o una intención un tanto negativa, ¿no? Y provoque ese humor, provoque risa o una sonrisa en el lector, pero para desprestigiar, ridiculizar a lo mejor a una tercera persona, a una institución, etc. Bueno, algo de eso vimos y recuerda cuando estuvimos hablando de la poesía barroca y ese enfrentamiento, también a través de los versos, entre Quevedo y Góngora, ¿no? Em, esta ironía, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo en el que se basa? ¿No? Pues dependiendo, como dice ahí, del contexto o de la situación en el que el verso, la frase, la expresión se enuncia, en realidad, insisto, gracias a ese contexto, a esa situación en la que aparece, el texto da a entender lo contrario de lo que, como dice ahí, en apariencia dice. Eh, por ejemplo, en el caso de Quevedo, de El Buscón, que es una obra narrativa que ya veremos, mencionaremos en el tema 9 dentro de la prosa barroca, y que básicamente es una novela picaresca, ¿no? Algo parecido a la serie de Tormes, en la que se suceden uno tras otro episodios llenos de miseria, pobreza, sordidez, algunos descritos tan gráficamente que resulta incluso desagradable leer. Bueno, pues dentro de ese contexto, dentro de esa situación, como digo, de sordidez, del mundo picaresco, de pobreza, miseria, una línea en el texto dice, comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Dice, wow, en un principio parecería que es una comida larguísima. No, sin principio ni fin. Es decir, no hubo comida, porque si no tiene principio, no tiene fin, eso es eterno. Ahí está la ironía, ¿no? Dentro de ese contexto, de esa situación que en este caso nos plantea la novela o la narración de Quevedo, la comida eterna es la no comida, porque no hay ni principio ni fin. Es decir, no hay nada, ¿no? Ese es un buen ejemplo de ironía. Bueno, y hasta aquí completamos con esto las figuras retóricas, figuras de pensamiento, en este caso hemos hablado de los recursos semánticos.